Casi todo aquello que más nos duele no se mantiene por el hecho en sí, se mantiene por la energía que nosotros mismos le damos al oponernos a ello. La resistencia no siempre es valentía, muchas veces es el pegamento invisible que fija el problema en su sitio. Florence insiste en que nada puede resistirse a una persona que de verdad practica la no resistencia. Habla de una alineación interior tan profunda que deja sin combustible a los conflictos, a los miedos y a las circunstancias que parecen inamovibles. Cuando no hay lucha interna, lo externo pierde su punto de apoyo. Esta idea no es nueva, aparece una y otra vez en tradiciones muy distintas entre sí. Los chinos decían que el agua es el elemento más poderoso porque no se opone a nada. No empuja, no se endurece, no combate, simplemente fluye. Rodea el obstáculo, lo penetra, lo desgasta con el tiempo. Y además es capaz de atravesar incluso la piedra más dura. En la vida ocurre exactamente lo mismo. Aquello contra lo que luchamos se vuelve más rígido, más persistente, más pesado. Cuanto más nos tensamos frente a una situación, más sólida parece volverse. En cambio, aquello a lo que dejamos de oponernos empieza a perder consistencia, como si la realidad misma ya no encontrara dónde apoyarse para sostenerlo. Florence recupera una frase a Jesús que suele generar rechazo cuando se lee superficialmente. No resistáis al mal. No porque el mal sea algo que deba tolerarse, sino porque en su visión no tiene una existencia propia. Surge de lo que ella llama la vana imaginación del ser humano, la creencia de que existen dos poderes enfrentados, uno bueno y otro malo, luchando por gobernar nuestra vida. En el momento en el que aceptas esa división, te colocas en guerra contigo mismo. Tu sistema nervioso entra en alerta, tu mente se prepara para el ataque, tu cuerpo vive como si estuviera bajo amenaza constante. Y desde ese estado, todo se interpreta como peligro, como obstáculo o como enemigo. Florence afirma que el mal no es una realidad objetiva, sino una ley falsa creada por la mente humana, un sueño del alma que se mantiene vivo porque creemos en él. Cuando una persona está hipnotizada por esa creencia, su subconsciente comienza a ejecutar ese guión como si fuera verdad. El conflicto no persiste porque sea fuerte, sino porque encuentra una resistencia. Y mientras haya resistencia, habrá lucha. Mientras haya lucha, habrá desgaste. La no resistencia, en cambio, no elimina el problema por la fuerza, simplemente le quita el escenario. Una vez que Florence establece que la resistencia es el combustible del conflicto, va un paso más allá y coloca el foco donde resulta más incómoda, en la mente que crea el enemigo. Porque para ella el problema no es lo que ocurre, sino la historia interior que se activa frente a lo que ocurre. Florence sostiene que el mal, el miedo y muchos de los patrones que se repiten en la vida no tienen una fuerza propia, no existen como entidades autónomas. Existen porque la mente los imagina, los teme y los mantiene vivos a través de la atención constante. Lo verdaderamente peligroso no es el acontecimiento, sino la creencia de que estamos atrapados entre dos fuerzas enfrentadas, una que nos protege y otra que nos amenaza. Cuando una persona acepta esa división, empieza a vivir desde un estado de vigilancia permanente. Todo se vuelve sospechoso, todo puede ser una amenaza, el cuerpo se tensa, la mente se acelera y la vida se experimenta como un campo de batalla. Florence llama esto una ley falsa porque, según ella, no describe la realidad, simplemente la distorsiona. En ese estado, el subconsciente entra en acción. Y aquí Florence es clara. Como hemos comentado en vídeos anteriores, el subconsciente no analiza ni discute, ejecuta. Si una persona imagina enfermedad, su cuerpo empieza a organizarse alrededor de esa expectativa. Si imagina carencia, su atención se fija en lo que falta y confirma esa imagen. Si imagina abundancia, no como un deseo, sino como un estado interno, encuentra la forma de sostenerla. Esas imágenes internas buscan coherencia en la experiencia. Esto conecta directamente con lo que vimos en el capítulo anterior sobre el poder de la palabra, que si no lo viste te lo voy a dejar por aquí para que le puedas echar un ojo. Allí hablábamos de cómo cada frase repetida se convierte en una ley interna. Aquí Florence muestra algo igual de importante. No solo fijamos la realidad con lo que decimos, sino con lo que resistimos emocionalmente. Cuando afirmas
esto no debería estar pasando, no soporto esta situación, esto me está arruinando. No estás describiendo un hecho, estás colocando tu identidad dentro del conflicto, dándole un peso que por sí solo no tendría. Uno de los ejemplos más delicados que Flores menciona es el de los niños que enferman. Muchas personas le preguntaban cómo era posible que un niño pequeño pudiera atraer una enfermedad si ni siquiera comprendía su significado. Ella comentaba que los niños son extremadamente sensibles al clima emocional que los rodea, a los miedos, a las expectativas y a las imágenes mentales de los adultos. A menudo no hacen más que expresar lo que otros sostienen por ellos. Una madre que vive obsesionada con la salud de su hijo, observando cada síntoma, anticipando cada posible peligro, creyendo que esa vigilancia es amor, sin darse cuenta de que está sembrando exactamente aquello que teme. Florence lo resume con esta frase: la preocupación no es amor, es una forma de fe en lo que temes. Por eso insiste en una idea clave: si tú no diriges tu propio subconsciente, alguien más lo hará por ti. El miedo colectivo, las creencias heredadas, la opinión de otros, las experiencias pasadas, todo eso empieza a gobernar tu vida cuando tú no tomas el timón. Y desde ahí, la resistencia se vuelve el estado habitual. Florence también habla de la buena voluntad como protección. La persona que no alberga hostilidad ni miedo hacia nadie, que no viva anticipando ataques ni traiciones, no puede ser alcanzada por los pensamientos negativos de otros, porque lo que no resuena contigo no puede pegarse a ti. De ahí que diga algo radical: la resistencia es el infierno. Este sería un estado en el que siempre hay algo contra lo que luchar, alguien a quien temer o una situación a la que oponerse. Y esa lucha acaba convirtiéndose en el eje de la vida. Y aquí es donde entra una de las leyes más importantes. Lo que resistes, persiste. Mientras la mente siga creando enemigos, la vida seguirá reflejándolos. Como hemos comentado, la conciencia necesita coherencia. Y mientras exista una guerra dentro, el escenario exterior encontrará la forma de representarla. Florence insiste en que esto no solo ocurre con objetos o situaciones puntuales, ocurre en las relaciones, en el trabajo, en los vínculos familiares. Relata el caso de una mujer que huía de su madre crítica y autoritaria y acabó casándose con un hombre convencida de que así escaparía del conflicto. Con el tiempo descubrió que su marido era una réplica casi exacta de su madre. Cambió de escenario, pero no cambió su estado interior. Mientras la resistencia al patrón siguió viva dentro de ella, el patrón encontró la forma de manifestarse con otro rostro. Aquí aparece una de las ideas más profundas del capítulo. La vida refleja con fidelidad el estado desde el que miras. Cuando dentro ya no queda nada que alimente el conflicto, la situación se disuelve por sí sola. Por eso, cuando alguien le pedía a Florence que rezara para que su marido, su hermano o su socio cambiaran, ella respondía: no, rezaré para que cambies tú. Cuando tú cambies, ellos también cambiarán. No atraemos personas al azar, atraemos reflejos de estados interiores. Cambia el estado, cambia el espejo. Florence amplía esta idea hablando del pasado y del futuro como los dos grandes ladrones del presente. El pasado porque fija la atención en lo que ya no existe, el futuro porque llena el ahora de ansiedad. Quedarse emocionalmente anclado a lo que fue es otra forma de resistencia. Bendecir el pasado y soltarlo, bendecir el futuro y confiar en él, y vivir aquí, es una práctica profunda de no resistencia. Uno de los ejemplos más reveladores que ofrece tiene que ver con la abundancia. Una mujer se quejaba de no tener dinero para comprar regalos de Navidad. Flores le dijo que comprara el papel de regalo y los lazos como si ya tuviera los regalos. La lógica le decía que conservara cada céntimo. La fe le pedía que creara el espacio. Compró el papel y días después recibió un regalo generoso. Pudo recibir por el mensaje interno que envió: estoy lista para recibir. Aquí vuelve a conectar con el capítulo anterior sobre la palabra y la expectativa. La mente necesita una imagen previa para reorganizar la experiencia. Resistirse a la carencia es seguir mirándola. Prepararse para recibir es salir de ella. Florence es clara en esto. La no resistencia no es pasividad, es alineación. No te pide que te rindas ante lo que te duele, te pide algo más difícil:
dejar de luchar contra fantasmas creados por tu propia mente. Cuando ya no alimentas el miedo, el resentimiento, el pasado o la carencia, todo eso empieza a desvanecerse como un sueño al despertar. Y entonces ocurre algo que parece casi milagroso, aunque no lo sea. La vida deja de empujarte y empieza a encontrarte.